De nuevo estamos en el plató de los estudios de la televisión de Salamanca, de la universidad, para llevar a cabo un nuevo programa de Luces en la Ciudad, que, como ya sabrán los oyentes y los televidentes, es un programa que está destinado y dedicado al cine. Para ello contamos con la presencia de los contertulios habituales, Luis Miguel Santos Unamuno, muy buenas. Buenas tardes, Begoña. Pilar Blázquez, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Y Rafael Menéndez, muy buenas. Hola. Pues con la colaboración de ellos tres y con el hilo conductor que llevaré a cabo yo, vamos a establecer hoy la primera parte de este programa hablando de la película Midnight in Paris, la última película llevada a cabo por Woody Allen. Para ir metiéndonos un poco en ajos, como se dice, vamos a ver un pequeño fragmento del tráiler. Mira, esto es increíble. No hay una ciudad igual en todo el mundo. Estás enamorado de una fantasía. Estoy enamorado de ti. ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis vosotros aquí? Papá ha venido por negocios y decidimos venir de gorra. Sí. Fantástico. ¿Podemos salir juntos? Sí. Bueno, tenemos muchos compromisos, pero seguro que, no sé, podremos... ¿Cuáles? ¿Qué? Muchas obras de Rodin fueron inspiradas por su mujer, Camille. Rose era la esposa. No, él nunca se casó con Rose. Espero que no seas tan antisocial mañana en Versailles. Reconozco que él no me chifla tanto como te chifla a ti. Es un pseudo-intelectual. Tiene una pizca más de tanino que el del 59. Prefiero una nota ahumada. Carol y yo nos vamos a ir a bailar. ¿A bailar? Nos han hablado de un sitio genial. ¿Os interesa? No. Yo no quiero ser un aguafiestas. Ahora necesito un poco de aire libre. ¿A qué hora llegaste anoche? No, muy tarde. Seguramente haré otra pequeña excursión esta noche. ¿A dónde iba Gil corriendo? Ha estado paseando por París. ¿A dónde irá Gil por las noches? ¿Pasea y recoge ideas? ¿Y por qué vas tan arreglado? He estado escribiendo. ¿Qué? ¿Te vistes y te pones colonia para escribir? Me he metido en la ducha solo un segundo, pongo en marcha los iones positivos. Hice que un detective le siguiera. ¿Y qué pasó? No lo sé. La agencia dice que el detective ha desaparecido. Vivo una situación muy compleja. Midnight in Paris, como vemos, es una comedia romántica escrita y dirigida por Woody Allen. Es la última película que se presentó en el pasado Festival de Cannes de este año 2011 y que cuenta con un reparto de importancia. El reparto de importancia viene de la mano de Owen Wilson, que hace de Jill, es el protagonista, Rachel McAdams, que hace de Inés, Kathy Bates, que hace de Gert, Adrian Brody, que hace de Salvador Dalí, Carla Bruni, que es como el careo que introduce Woody Allen, que siempre está introduciendo personajes de este estilo, pues yo creo que por todo el mundo conocida, es la que hace de guía del Museo Rodin, Marion Cotillard, que hace de Adriana, Michel Sin como Paul. Midnight en París en realidad podría entenderse como la obra mejorada de lo que no pudo ser en Vicky Cristina y Barcelona, que ya llevó a cabo Woody Allen en 2008, en donde Barcelona lo utilizaba como una escenografía que quedó pues reducida quizá un poco a una sofisticada postal urbana. En París vemos y sentimos que tiene las fragancias de una de sus más afamadas películas y que se nutre de ellas, que es Manhattan. Manhattan está en el trasfondo de toda esta historia, que es como si fuera el escenario que cierra esta tercera parte, diríamos, ¿no? De hecho, el arranque es exactamente el mismo, en Manhattan, en Vicky Cristina Barcelona y ahora en Midnight in París. Nos presenta un París en la que podemos ver la ciudad, meternos en sus calles, en todo lo que es el sabor y la magia de una ciudad como es la de París, ¿no? Es un espacio mágico que va a propiciar para que se permita proyectar pues, esos viajes en el tiempo a los que nos va a llevar Woody Allen, que quiere reencontrarse con el París de los artistas y el ambiente bohemio de los años 20 e incluso de la Belle Époque, donde desfilarán personajes como Scott Fitzgerald, Hemingway, Luis Buñuel, Dalí, Picasso, Cole Porter o Gertrude Stein, entre otros personajes son los que vamos a ver en esta película.
porque esta es una película de cajas de Pandora, de cajas rusas, de metalenguajes, que se hablaría en algunos contextos universitarios sobre todo, ¿no? De la fantasía, donde se proyectan los sueños, los anhelos y las obsesiones de los personajes principales, que son, de la mano vienen de Jill, que es Owen Wilson, y de Adriana, que es Marion Cotillard, permitiéndonos pasear por el tiempo pues en viajes, como decimos, de ilusión y aventura, a la búsqueda de somatizar el malestar existencial de los protagonistas, ¿no? Los espejismos de ensueños que se van a ir seduciendo de forma absolutamente sencilla, a pesar de que la componente fantástica de la película podría llevar a una sofisticación mayor. Pero en principio es lo que nos presenta, un viaje de unos potenciales matrimonio que se van a casar en una temporada, que vienen de Estados Unidos y van a estar paseando por las calles de un París que les va a transformar sus vidas. O sea que, en resumen, un poco es la película de la que vamos a hablar en estos momentos, ¿no? Por eso quería yo empezar con Pilar, que nos contara un poco pues todo lo relacionado con el guión, con la ambientación de la narración y todas estas cosas, que son lo que sustentan en realidad una película. Efectivamente. A mí me parece que es uno de los mejores guiones después de unos años. Como tú decías, se puede comparar con Manhattan, el empiece de la película, se puede comparar con La Rosa Púrpura del Cairo, la introducción de la fantasía, esa introducción de la fantasía de forma tan integrada en la realidad, con unos diálogos geniales y una división entre, que también lo acompaña la luz, lo que ocurre durante el día, las paranoias de este neurótico que además es romántico, con lo cual, pues, y nostálgico, le da un cierto, le quita ese peso a tanta neurosis de otros personajes de Woody Allen, que es el que está interpretando. Entonces, a mí me parece que eso, que los diálogos son geniales, me parece durante el día las visitas a los museos, las visitas a los sitios míticos, las comidas con los padres, las discusiones de las difíciles relaciones familiares, las bondades de los integrantes del Tea Party, con esa ironía y ese sarcasmo tan característico y con esa inteligencia en los guiones. Luego a las 12... la magia ocurre, dan las 12 campanadas y aparece la carroza que lo transforma todo, donde todo puede ocurrir y donde él se permite, pues es muy gracioso claro, por los personajes que va introduciendo y por cómo las licencias que se toma, cómo se permite decirle a Buñuel cómo tienes que la idea del ángel exterminador, cómo permite que sea Gertrude la que corrija su obra, como los consejos que le da Hemingway, que luego traslada su vida, Scott Fitzgerald, como se permite también introducir el Valium a la vida de Zelda, o sea que son unas situaciones muy cómicas y muy inteligentes. Entonces a mí me parece pues que esa vuelta a un guión tan pensado, tan inteligente, porque a mí me parece que todos sus guiones, los diálogos son muy inteligentes, hasta en las malas películas o en las películas menores me parecen los diálogos inteligentes, pero les faltaba, a las últimas desde Match Point yo creo que les faltaba la magia que a esta no le falta, este tránsito entre la realidad y la ficción. Ahora nos vamos a los maravillosos 20, pero vamos a retroceder a finales del 20, que también quiero que conozcáis a los impresionistas y también les quiero dar un golpecito en la espalda. Me parece que es un guión muy, muy potente el de esta película y claro, te tiene todo el tiempo. Y luego, pues me parece como las melodías de Cole Porter que nos acompañan durante la película. Parecen triviales, pero tienen mucho trasfondo, tiene tanta miga los diálogos que no te da tiempo a decir, ¿qué estoy oyendo? Y esto me parece muy, muy buen guión. Claro, que además el guión lleva de la mano directamente a los personajes, ¿no? Luis, ¿a ti qué te parecieron los personajes? Bueno, yo creo que algún día habrá que agradecer a Woody Allen y hacer una tesis sobre esta capacidad que tiene para sacar personajes. Fíjate bueno, que sí, ya se están haciendo tesis, ¿eh? Como tú decías, que la ciudad sustenta muchas de sus películas, donde rueda, que es para otros profesionales no es tan importante, en su caso si es París, Londres, Nueva York. Ya había rodado, creo, Todos dicen I love you en París, y en esta película la ciudad es importante, pero bueno, yo en los personajes donde quería centrar, creo que es una apuesta arriesgada, lo que decía Pilar, el hecho de la vuelta atrás, obliga a hacer pequeños cameos de personajes de los que todos tenemos una idea de Hemingway o de Scott Fitzgerald. Yo en el caso concreto de Zelda Fitzgerald creo que se ajusta a lo que yo hubiera pensado que sería Hemingway, no tanto. Dentro de esa apuesta arriesgada, pues incluso cuando aparecen los impresionistas, Gauguin, pues
quizá puede ser el momento en que la película los personajes me parecían más blandos. Pero desde luego cuando rueda por la mañana, como decía Pilar, los personajes, ese padre republicano, esa futura mujer semifrustrada entre sexualmente y no sexualmente, el amigo pedante que todos querríamos estrangular, creo que en eso es brillante, ha debido leer mucho John Cheever, ¿no? Me interesa mucho también siempre el personaje que hace Woody Allen. Yo creo que él se rió de todos nosotros cuando le criticaron ya en películas que no podía ser el galán. En La maldición del escorpión de Jade ya estaba en el extremo, en el límite, cuando estaba con Helen Hunt y se le veía avejentado, y entonces se rió de nosotros 2 veces, yo creo. Hizo Hollywood Ending, en la cual hacía de viejito, porque se quedaba ciego, y luego hizo Todo lo demás, una película que a mí me gusta muchísimo de Woody Allen, en la cual hacía 2 personajes, Jason Briggs, que es el de American Pie, que debía ser lo que él quería ser, era protagonista, y luego salía él haciendo como un personaje que no existía, una especie de alter ego que se decía a sí mismo lo que le hubiera gustado decirse. Entonces yo creo que con esas 2 o 3 últimas apariciones ya dijo, vale, no represento más. Después dejó en manos de Kenneth Branagh en Celebrity, que a mí me gustó porque me gustaron tanto los diálogos que no había que mirarle. Siempre el problema de Woody Allen es que si me río con él no estoy atento al subtítulo, ¿no? Creo que Will Murray en Melinda y Melinda estaba fantástico, y creo que Owen Wilson está muy bien en esta película. Es un buen trasunto de Woody Allen, nos lleva por lo que es ese París. Creo que tiene esos gags que estás viendo a Woody Allen, pero ya no puede por la edad, ¿no? Y en ese sentido creo que acierta de nuevo en la creación de unos personajes que están perfectamente trabados con los diálogos, como decía Pilar. Para mí era triste ver que debo de estar viendo poco cine, porque la protagonista Marion Cotillard, que la encuentro muy bien rodada, la pena es quizá el doblaje. Cada vez que sale la película estás atento y quieres que tenga más minutos. He mirado su filmografía y bueno, pues sí que tenía un Oscar. Yo desconocía que tenía un Oscar por haber interpretado a Edith Piaf, lo cual quiere decir que me estoy alejando del cine. Aparecía también en Enemigos Públicos, incluso en Taxi, que es una película de Luc Besson muy gamberra, y bueno, yo creo que es otro buen hallazgo de la película. Con respecto al cameo de siempre que tú hablabas de Carla Bruni, creo que el pobre Woody Allen ha debido desesperarse con ella, me parecen horribles las 2 escenas que hace. Creo que ha debido rodar más, quizá para conseguir alguna subvención francesa, y ha debido cortar hasta la escena interesante que ella está leyendo a su lado, y es que no hay manera de que salte la menor chispa con Owen Wilson. Sí, estamos de acuerdo. A mí me ha parecido, pues eso, metida con calzador, ¿no? Pero bueno, también nos da una representación, pues eso, de cuando están en el Museo Rodin y todo el contexto de la época. ¿Qué te pareció a ti, Rafa, el contexto que nos presenta en la época? Bueno, casi la película vuelve un poco al tema de Woody Allen de poner a la ciudad como personaje, ¿no? Y es un clásico en él. Quizá en este caso, como en el caso del anterior de Barcelona, demasiado fácil, ¿no? Es decir, son casi postales de lo que un turista medio americano puede conocer de París, y el hecho, claro, es que por lo visto está siendo un éxito de taquilla en Estados Unidos que no habían sido las 10 anteriores por lo menos, ¿no? O sea que sí que ha dado ahí con algunas claves de lo que el americano medio puede entender o puede interesarle de París, ¿no? Y es esa referencia a la capitalidad cultural, no como se entiende ahora como una especie de año festivalero, sino como efectivamente un centro urbano donde se cocía todo lo que tenía que ver con la cultura y el arte, ¿no? Pues, al menos desde el siglo XVIII, ¿no? Y el siglo XVII y XVIII. Y con esa referencia tan curiosa pues a todos los años finales del siglo XIX, con el impresionismo, o al periodo de entreguerras, con ese mundo de escritores, en fin, de artistas, y ese mundillo tan característico, que además recrea con un elenco de actores bastante notable y que son creíbles incluso, ¿no? Que es lo más sorprendente de las películas de Woody Allen, es que con cuestiones que vistas en un guión pondrían los pelos de punta a cualquiera, luego las ponen en imágenes y funcionan, ¿no? Es decir, yo creo que esa es una de las características que más puede llamar la atención de este director. Yo creo que es una película muy interesante, ¿no? Muy interesante, casi didáctica, porque es decir, lleva, ¿y quién es este, no? A ver si se reconoce al escritor, si se reconoce al pintor, si hay pues algunas cosas que, en fin, es casi pues una película didáctica para un público mayoritario, ¿no? Y en ese sentido pues me ha llamado la atención ese enfoque que le ha dado, ¿no? Lejos de ese humor ácido que es tan característico suyo, y que en esta película es un humor casi blando, ¿no? Casi de película infantil. Me ha llamado mucho la atención precisamente porque no sé si es una cuestión de la edad, de los nuevos enfoques,
o de que, como él mismo ha declarado, necesita comer todos los años. No sé si esto es una humorada bueno, o es totalmente cierto. Comer todos los años, que hay años que ha llegado a hacer hasta 3 películas. La verdad es que es increíble su producción. No nos da tiempo, evidentemente, a hablar de toda la producción cinematográfica que tiene Woody Allen, yo creo que por todos conocido. Pero sí, yo creo que es destacable que la película, animamos a todo el mundo que vaya a verla, ¿no? Sí. Porque me gustaría llamar la atención sobre el cartel que aparece en ese cielo de medianoche de Van Gogh, que allá aparece representado físicamente, nos mete en el trasfondo simbólico que tiene toda la película, detrás de lo que en principio puede ser una narración muy sencilla, ¿no? O sea que animamos a todos la gente que quiera disfrutar con el cine a que vaya a verla, ¿no? Sin duda. Sin duda. Muy bien, pues esto nos va a dar paso a que, a su vez, demos paso al reportaje que tenemos preparado sobre el oficio de cine. El oficio de cine, que en esta ocasión de lo que vamos a hablar es del oficio de director. Y para ello hemos podido tener la oportunidad de entrevistar a José Luis Guerín, que es un director de cine que evidentemente no tiene nada que ver con Woody Allen, porque introduce una línea narrativa completamente distinta, que nos está hablando de, diríamos, casi de lo que es el documental, inicia esa tendencia principalmente, y a partir de ahí abre nuevos caminos y expresiones narrativas cinematográficas. O sea que vamos a dar paso, agradeciéndoos vuestra presencia en esa breve tertulia, pero por lo menos creo que a partir de vuestros comentarios podemos tener el gusanillo de ver la película. Vamos a verlo. En Guest yo intento dar las respuestas a través de mi escritura, que es la del cine. Los trabajos que he hecho con esta cámara las he hecho renunciando al color. Es una cámara muy pequeñita con la que he hecho la película, ¿no? Y me gusta la respuesta, queda en blanco y negro, no en color. Obedece a un criterio de estilización y de unidad también. Yo creo que el color en cine o lo trabajas o si no es mejor quitar. Es decir, el color o aporta algo semánticamente como significación y como trabajo controlado a la imagen, o si no prefiero quitarlo, ¿no? En una película de esta naturaleza que está rodada en 8 ciudades distintas será muy posible, muy difícil imponer un criterio unitario a la imagen. Entonces ese blanco y negro me da un principio de homogeneidad a toda la película, ¿no? También creo que el blanco y negro es superior en su cualidad como retrato del rostro humano. Y esa película está pensada o se fue gestando esencialmente sobre esa idea del cine retrato. Y sin embargo el modo de tratar la imagen, pues al hacer un encuadre, ya es completamente distinto si estás pensando que eso se ha de ver transferido a cine y en blanco y negro, ¿no? Yo me doy cuenta, la manera de encuadrar cambia para mí radicalmente si estoy pensando en términos de color o de blanco y negro. Diría que el color prevalece un sentido de manchas y si las quitas lo que prevalece es la arquitectura de la imagen, las líneas, la estructura. Y es otra manera de encuadrar y de pensar la composición de la imagen, ¿no? Y me gustaba decir eso, es decir, que me gusta emplear y además emplear a fondo las nuevas herramientas digitales que están apareciendo, pero eso no puede evitar que el imaginario mío sea del cine, ¿no? Estoy pensando en términos de cine y un poco mi inspiración al hacer Guest pues eran ciertos movimientos del cine directo de los años 60, ¿no? Que eran así además películas en blanco y negro, rodadas en 16. Y eso me daba un lenguaje, un sentido de escritura, ¿no? Que no se ve en trabajos hechos en vídeo. Cuando hago una película de naturaleza documental me estoy beneficiando de muchísimos usos, recursos, estrategias en el modo de estructurar una película, de organizar una elipsis, de definir un espacio que proceden del cine de ficción, ¿no? Y quizá ahí pues ya hay algo nuevo en las últimas décadas, porque el cine documental se había contemplado con mucha frecuencia casi como algo aislado del resto del cine. Y yo no concibo el cine documental
como una forma aislada o aparte del resto del cine, ¿no? Creo además que las decisiones importantes son las mismas. A qué distancia te sitúas de alguien, cómo relacionas un plano A con un plano B, sea ficción o documental. En el fondo, no es muy importante, creo, la diferencia. En la televisión, por la propia dinámica, no quiero criticar ahora a los colegas que están desempeñando su trabajo, pero llegan con su cámara y han de cubrir algo. Y además ese es el lenguaje que emplean, cubrir. En el cine no hay nada que cubrir. En el cine cada imagen tiene que ser esencial, tiene que haber una implicación enorme, ¿no? Una imagen la haces como un gesto de amor y de implicación con eso que tienes frente a la cámara. No es un cliché, no es un estereotipo, no es hay que cubrir esto. La televisión cubre las cosas sin saber qué es lo que está cubriendo, pero el cine tendría un bonus de un valor semántico, de un conocimiento de por qué filmas a esta persona y por qué la filmas así. Y este sonido sirve para esto y esta imagen sirve para lo otro. En una buena película, a mí me transmite la felicidad de lo esencial. Cuando yo siento que estoy viendo una muy buena película, me parece que cada imagen que me muestra solo podía ser mostrada así, de ese modo. A veces no entiendo ni la misma palabra director de cine, ¿no? Recuerdo mucho, Bresson decía, dirigir una película es dirigirse a uno mismo, esencialmente. Para mí no implica más que manejar un alfabeto, ¿no? Siempre he pensado que el cine es una escritura de imágenes y de sonidos, y con esa escritura yo me relaciono con el mundo. Es una manera de vivir, es una manera de relacionarme y de conocer el mundo. Es mi medio de expresión. Haciendo un documental sencillísimo, pues probablemente mis referentes más queridos no son de otras películas documentales, sino que son Murnau, Chaplin, Hawks. Tras el visionado de esta segunda parte del programa, ahora vamos a dar paso a la actualidad cinematográfica que se está desarrollando estos días en la ciudad de Salamanca. Years from now, they're gonna ask, where were you when they took over the planet? Con la guerra espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos de telón de fondo, el perverso Decepticons está decidido a iniciar su revancha por la derrota narrada en la anterior película. Optimus Prime y sus Autobots intentarán impedirlo, siempre con la ayuda del humano Sam Witwicky, en la largamente esperada y rodeada de incógnitas tercera entrega de la serie Transformers. Two continents, but only one winner. Pixar vuelve a la carga con la segunda entrega de la exitosa Cars. En este caso, Rayo McQueen y la adorable Gru Amate viajan a Tokio para participar en el primer campeonato mundial en el que se decidirá cuál es el coche más rápido del planeta. Allí se sucederán las carreras mientras Mate se verá implicado inesperadamente en un caso de espionaje internacional que le llevará a París y a Londres. Con la grandísima capacidad de los hombres y mujeres de Pixar para humanizar todas sus creaciones animadas, esta película promete divertir tanto al público infantil como al adulto y previsiblemente supondrá un éxito rotundo en nuestras salas. Este mes también nos llega la última aventura de Harry Potter en las Reliquias de la Muerte segunda parte. Harry deberá sacar todo su valor para acabar con los Horrocruxes restantes y así poner fin al terror de Voldemort. Pero el camino no será fácil, pues el lado oscuro adquiere más poder con cada minuto que pasa y las lealtades serán puestas a prueba. Harry deberá usar todos los conocimientos que gracias a Dumbledore ha adquirido sobre su enemigo para poder encontrar la forma de sobrevivir en una última y épica aventura en la que no podrían faltar poderosos hechizos, dragones, escobas voladoras y una multitudinaria batalla final.
La esperada Green Lantern nos narra cómo Hal, un engreído y dotado piloto de pruebas, se encuentra con un moribundo guerrero extraterrestre perteneciente a los Green Lantern Corps, una hermandad intergaláctica que protege la paz y la justicia gracias al poder de un anillo que les otorga superpoderes. En su último aliento, el guerrero le confiere el anillo a Hal, no sin antes encomendarle la nada fácil misión de salvar la Tierra y el orden intergaláctico. Anything I see in my mind, I can create. The one thing that a Green Lantern is supposed to be is fearless. That isn't me. Y sin más, vamos a dar por terminado este programa, en el que esperamos les haya gustado y que sigan en programas sucesivos sintonizando con nosotros. Muy buenas y hasta la próxima.